Acompáñeme a Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, o sea, mis aprendices. Ahora, hermanos, aquí la palabra permanecer, porque el Señor Jesús dice: si permaneciereis en mi palabra. Aquí la palabra permanecer significa persistir de continuo en las palabras de Jesús. ¿Qué le parece? Persistir de continuo en las palabras de Jesús o en las enseñanzas de Jesús. Un verdadero cristiano, hermanos, diga: yo soy un cristiano, seguidor de Cristo. Un verdadero cristiano se aferra a las enseñanzas de Jesús, hermanos, su palabra. Las obedece y las pone en práctica. La perseverancia en obedecer las Escrituras, hermanos, es la evidencia de la fe salvadora. Quiere decir que si una fe genuina, una fe auténtica, usted está persistiendo de continuo en las enseñanzas de Jesús. Eso es ser leal a Cristo. Hermanos, cada vez que venimos a la iglesia, cada vez que usted toma ese tiempo en las Escrituras, Dios nos permite, mis hermanos, volver a reunirnos. Él solamente sabe, Él es soberano. Entre tanto, en su casa, siga escudriñando su palabra. Tenga tiempos de comunión con Dios, en la lectura de la palabra, en la oración, en la comunión con Dios. Eso es ser leal a Jesucristo. Eso es ser leal a Cristo. Juan 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Es decir, la única manera de conocer a Cristo es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dice amén? Hermanos, estamos en esta vida terrenal, estamos caminando con Cristo, estamos prosiguiendo en este camino. La meta es ver a Jesucristo, como dice 1 de Juan 3:2, verle tal como Él es. Cuando nosotros, hermanos mismos, nos llamamos cristianos, proclamamos al mundo que todo sobre nosotros, incluyendo nuestra identidad personal misma, se cimienta en Jesucristo, porque nos hemos negado a nosotros mismos para seguirlo a Él y tenerle lealtad a Él precisamente. El apóstol Pablo dijo en Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo. Es decir, para Pablo la vida se resume en Jesucristo, y Cristo era su razón de ser. ¿Por qué cuando nos dicen por qué tanto inviertes en las cosas de Dios? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué siempre hablar de Jesucristo? ¿Por qué siempre hablar de la Biblia? Porque mi vida se resume en Jesucristo. Le soy leal a Él. Aunque nosotros fuéramos infieles, hermanos, Él permanece fiel. ¿Cómo no glorificar a Dios por ello? Él es fiel para con nosotros. Filipenses 3, versículo 12, acompáñeme. Filipenses capítulo 3, versículo 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Asir quiere decir alcanzar. El Señor nos alcanzó. Hermanos, ser leal a Cristo comienza con un sentido de honestidad. Aquel, hermanos, que reconoce que ha pecado delante de Dios. Todos hemos pecado, como dice Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y han sido destituidos, es decir, privados de la gloria de Dios. Entonces, hermanos, el ser leal a Cristo comienza con un sentido de honestidad. Señor, he pecado delante de ti. De querer también estar con Cristo hasta la muerte. Hermanos, eso es ser un verdadero vencedor. Cuando la Biblia dice el que venciere, se refiere que toda su vida terrenal, ese creyente, es un creyente verdadero, fue fiel al Señor hasta la muerte.
No importa lo que haya venido a su vida, Él proseguía. Él seguía adelante. Aunque la familia, hermanos, también nos abandone, nos dé la espalda, acordémonos, el que nos salvó se llama Jesucristo y a Él es a quien queremos ver. ¿Cuántos dicen amén? Filipenses 3, versículo 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. O sea, Pablo redujo todo su proceso de la vida cristiana a una sola cosa. ¿Cuál cosa? Procurar con todas sus fuerzas la semejanza a Cristo. De eso se trata, hermanos. De eso se trata, ser como Cristo. Imitar a nuestro Señor Jesucristo. Usted puede decir amén. Eso es lealtad a Cristo. Eso es ser leal a Cristo. Hermanos, y versículo 14, Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Aquí cuando dice meta significa la semejanza a Cristo aquí y ahora. O sea, hoy me levanto, Señor, ayúdame a ser como tú. Quiero vivir en tu palabra, persistir, Señor, serte leal. Donde yo ande, siempre dar testimonio de ti. El premio, mis hermanos, la semejanza a Cristo en el cielo, el supremo llamamiento, cuando el Señor llama a su presencia a cada creyente. Estar listos cuando el Señor nos llame a su presencia, porque allá es donde queremos estar, hermanos, por toda la eternidad. Ahora, hermanos, Pablo era un hombre leal y fue un hombre leal a Cristo siempre, desde que él tuvo ese encuentro con Jesucristo y predicó el Evangelio de nuestro Dios. El multicitado Romanos 1:16, Pablo hablando, inspirado por el Espíritu Santo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y dice ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Por eso no nos avergonzamos, por eso somos leales a Cristo, porque hemos visto el cambio en nuestra vida. Hermanos, hoy alabamos a Dios y siempre por quién es Él y por lo que Él ha hecho por nosotros. Ahora, cuando dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, hermanos, fue encarcelado en Filipos, echado de Tesalónica, sacado a escondidas de Berea, despreciado en Atenas, juzgado como insensato en Corinto, apedreado en Galacia. ¿Usted y yo hemos pasado por algo similar, hermanos? ¿Hemos sido apedreados? Ahora, Pablo era apedreado por causa de Cristo, por predicar la verdad. Hemos sido despreciados, hemos sido sacados a escondidas, hemos sido encarcelados, hermanos. Pablo hablaba con una autoridad moral y espiritual. Por eso él era leal a Cristo. Aún encarcelado predicaba, aún hermanos estando siendo juzgado, predicaba y daba testimonio de Jesucristo. Él hablaba la palabra de Dios. Gloria a Dios. Es decir, ni la ridiculización, ni las críticas, ni la persecución física pudieron mitigar el denuedo de Pablo por predicar el Evangelio y ser leal a Cristo. Nada, hermanos. Absolutamente nada lo hizo a él, hermanos, que pudiera él dar un marcha atrás. No, por el contrario. Oiga, hermano, parece ser que esto era una motivación. Entre más sufrimiento, más predico de Cristo. Entre más prueba física también. Él llegó a decir, llevo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Esto era literal. Aún así, hermanos, ante más prueba, entre más sufrimiento, más predico de Jesucristo.
¿Usted puede decir amén? Hermanos, la palabra griega que se deriva de poder es dinamita, es decir, aunque el mensaje sonara como una locura para algunos, el evangelio es eficaz porque viene cargado con toda la omnipotencia de Dios. Por eso no debemos dejar de predicar, ser leal a Cristo. Dios es el que va a hacer la obra en la vida de la persona. Mi responsabilidad, ¿cuál es la gran comisión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Yo predico porque el poder de la palabra viene cargado con toda la omnipotencia de Dios para cambiar esa persona. ¿Puede decir amén? Primera de Pedro 4:16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si alguno dice ser cristiano, diga: yo soy cristiano. Si usted dijo: yo soy cristiano, soy seguidor de Jesucristo, yo escucho su voz y lo sigo, no se avergüence, glorifique a Dios por ser cristiano, por ser esa oveja de Jesucristo. Por eso el Señor Jesús dijo en el versículo inicial: mis ovejas oyen mi voz. Y luego dice, el Señor agrega: yo las conozco y me siguen. Gloria al Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, si somos leales a Jesucristo, si somos leales al Señor, debemos ser, o más bien somos bienaventurados cuando sufrimos por Cristo. Lo que decíamos hace un momento del apóstol Pablo. Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Ahora dice: sean felices, van a ser felices, dichosos, afortunados cuando por causa de Cristo nos vituperen. La palabra vituperar aquí es criticar o censurar con dureza. Claro que vamos con un respeto, hermanos, hablando de Cristo, pero no debemos permanecer callados. Si hay la oportunidad en la mesa, con la familia, con sus amistades, hable de Jesucristo. Diga, hermanos, como dice Daniel 4:2, conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. ¿Y cuál es la principal señal, hermanos, milagro que el Señor ha hecho? Cambió mi vida, me rescató de la condenación eterna y ahora tengo vida eterna. Soy salvo. Conviene que yo declare lo que he recibido por gracia. Hermanos, bienaventurado el creyente que sabe que ni la crítica ni la persecución será motivo para dejar de seguir a Cristo. Bendito sea el Señor por aquellos hermanos y hermanas que ya partieron para estar con el Señor. Nos dejaron testimonio, hermanos, de que nada les hizo, hermanos, renunciar a Jesucristo. No importaba cuál fuera el padecimiento en su cuerpo o enfermedad, tal vez nunca fueron sanos, pero murieron en Cristo creyendo que Cristo era su sanador. Nunca renunciaron a su fe en Cristo. Eso es una lealtad a Jesucristo, hermanos. No al mundo y sí a Jesucristo. No al mundo y sí a la verdad de Cristo, que es su palabra. Felices, dichosos, afortunados los que son leales a Cristo en medio de la persecución. Hermanos, como dice San Lucas 14:26, ¿verdad? El Señor Jesucristo nos dijo, ¿verdad? Todo aquel que no aborrezca padre, madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y aborrecer significa preferir. Es decir, Cristo nos llama a tener un menor amor. El amor principal y todo es para Jesucristo. Porque si partimos de Cristo, hermanos, vamos a amar a nuestra familia, al prójimo. ¿Estamos de acuerdo? Pero si viene la persecución, hermanos, y mire que no es nada que ver con los apóstoles, cómo sufrieron, o hermanos que realmente han sufrido, hermanos, en carne propia por predicar de Jesucristo, han sido censurados. Mateo 5:12. Observen, hermanos, la orden divina de nuestro Señor Jesucristo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de nosotros. Gócese,
por ser leal a Cristo, porque usted es vituperado por Cristo, porque cuando viene, hermanos, esa persecución, usted, hermano, sigue predicando de Jesucristo. ¿Cuántos testimonios tenemos usted y yo al día de hoy donde podemos decir, con Cristo tengo todo? Si no fuera por Cristo, yo no estaría hoy aún con vida. Hermanos, su palabra dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos muertos, teníamos vida, entre comillas, pero estábamos muertos. Y ahora en Cristo, dice 2 de Corintios 5:17, somos nuevas criaturas en Él. Debemos corresponder en obediencia, mis hermanos, a lo que Cristo ha hecho por nosotros. Lealtad a Cristo es ser seguidor fiel, obedeciendo su palabra. Eso es ser leal a Cristo. Hermanos, ¿cómo no amar a ese Dios que nos mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros? ¿Cómo no corresponder ahora en esa lealtad a Él? Donde vayamos, donde estemos, cuando nos pregunten, ¿eres cristiano? Sí, soy cristiano. Habrá alguien, hermanos, que tome ese interés y que diga, háblame algo de Cristo, háblame algo de la Biblia. Ese es el momento, hermanos, testificar de Cristo en todo momento. Apocalipsis capítulo 2, versículo 7, hermanos. Quiero concluir con este versículo. Apocalipsis 2, versículo 7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Volvemos a decir, al que venciere. Juan tiene en mente que ser un vencedor equivale a ser un cristiano hasta el final, hasta la muerte. Por eso cuando un hermano parte a la eternidad, decimos, yo lo escuchaba, hermanos, aún siendo un niño ya con uso de razón, mis papás, cuando un hermano de la iglesia o algún hermano conocido, un hermano en Cristo, partía a la presencia del Señor, las palabras que usaban, y hasta la fecha, hermanos, es, el hermano ya triunfó, el hermano ya venció. Más allá de decir, el hermano murió, sí murió, pero al final los que estamos en Cristo dormimos. El hermano apenas cerró sus ojos aquí e inmediatamente está en la presencia de Cristo. El hermano venció. ¿Por qué decimos que el hermano triunfó y venció? Porque es una expresión bíblica. Porque desde que aceptó a Cristo, fue fiel hasta la muerte al Señor. Nunca renunció a Jesucristo. Siempre fue leal a Cristo. Gloria a Dios. Yo le hago una pregunta. ¿Usted seguirá con esa lealtad a Jesucristo? ¿Quiere seguirle siendo leal, fiel al Señor? Diga amén con una convicción, con una seguridad en su corazón. Diga amén. Nadie como mi Señor Jesucristo. Nadie más murió en la cruz por mí. Nadie más derramó su sangre para la limpieza de mi maldad, de mi pecado. Solo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso yo correspondo en obediencia a Él y a su palabra. Quiero que oremos, hermanos. Agradezcamos a Dios por la palabra, por el consejo de su palabra, pero para que Dios nos siga fortaleciendo hasta el final de nuestros días. O sea bien, que nos toque presenciar, hermanos, ese acontecimiento maravilloso que donde seremos arrebatados. Amén. Oremos, levante su mano si puede hacerlo. Levante su mano, hágalo. Padre, te damos gracias, Dios y Padre. Te adoramos. Santificado sea tu nombre. Tú eres santo, santo, santo. Llegamos a ti en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias por tu palabra que es viva y eficaz. No es palabra muerta, es palabra que es viva y eficaz. Yo te pido por cada hermano, hermana, que hoy ha escuchado tu palabra. Ayúdanos a ser fieles, Señor, hasta el final. A ser leales a ti. Que cuando venga, Señor, la tentación, como dice tu palabra, huir de la fornicación, huir de todas estas cosas.
todo me es lícito, pero no todo me conviene. Señor, en nuestras propias fuerzas vamos a fracasar, pero tu palabra dice en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú nos vas a fortalecer, Señor, en medio de cualquier persecución, en medio de cualquier, Señor, tentación. Tú, en medio, Señor, de todo eso, nos vas a ayudar y nos vas a ayudar para seguir adelante. Te pido por cada hermano y hermana que sigan con esa fe inconmovible en el Dios Todopoderoso, en nuestro Señor Jesucristo, que nos salvó, que nos perdonó y nos limpió con su sangre. Gracias, Señor Jesucristo, por cada hermano y hermana. Te pido una bendición especial para ellos, pero que ahí en sus familias principalmente sigan dando testimonio de la verdad que es Jesucristo, y sigamos siendo leales a ti todos los días. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo, y confirma tu palabra en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén.